Deme un segundo, hermano, para poderlo publicar también en Facebook. Muy bien. Lo de la clase de lunes se pospone, ¿verdad? Así es, hermana. Vamos a posponer el estudio bíblico de este lunes al otro. Sí, gracias, hermana, por recordar. Sí, vamos a dar un poquito más de tiempo y les animo a que se anoten, se apunten a través de este chat de la iglesia, nos indiquen si van a asistir para mandarles el material por correo electrónico. Es un texto muy bonito acerca de la iglesia que escribió el papá de nuestro hermano Juan Kennington. Y el tema es la iglesia. La iglesia. Lunes, de este al otro lunes a las 10 de la mañana. Así se aprovecha muy bien la mañana desde temprano para tener este curso, más o menos de 10 a 11, 11 y cuarto. Y luego ya quedan libres para sus actividades. Es una clase muy dinámica donde se comparten los distintos puntos de vista y todos pueden participar, entonces se enriquece mucho la clase. Sí. Bueno, pues bienvenidos todos. Vamos a empezar nuestro mensaje de hoy. El título, hermanos, en este mensaje es Jesús, maná que sacia al mundo. Les voy a pedir que me acompañen, hermanos, en sus Biblias, en Juan 6. Vamos a buscar Juan 6. Para los que nos están viendo por Facebook, pueden buscar Juan 6 en Gateway, en internet, para que nos acompañen. Yo tengo la versión Reina Valera, pero pues pueden seguirme en cualquiera de las versiones que ustedes prefieran. Vamos a leer todo Juan 6, hermanos. Déjenme dar lectura porque todo el pasaje lo vamos a analizar más al ratito. Dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los que habían comido. Dice, y sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo.
Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Seguimos con el 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habréis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, viviréis para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre,
viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Hermanos, aquí vemos, hermanos, a Jesús. Vamos a hablar un poquito del contexto. Aquí vemos a Jesús luego de un trayecto marítimo. Estamos hablando del mar de Galilea, también llamado Tiberias o lago de Genezaret. Esto por las dos ciudades relacionadas a este mar. Jesús llega a Tiberias, que en hebreo es Tiberia, ciudad en la orilla occidental del mar de Galilea, en la Baja Galilea, en el distrito norte de Israel. También se le dice Tiberíades, como también es llamada. Es reconocida esta ciudad como una ciudad santa para el judaísmo, junto con Jerusalén, Hebrón y Safed. Es el lugar incluso más visitado en los días de fiesta de Israel en el distrito del norte del país. O sea, hay mucha gente ahí. Luego de esto, Jesús visita a Capernaum, cruza el mar de Galilea y va a Capernaum. Y personas de Tiberias que estaban juntamente con él cuando se dio la alimentación de los 5,000 varones contados. Vaya a ver cuánta familia tenían estos varones, pero ellos estaban ahí y fueron también, cruzaron también el mar, muchos de ellos, para ver a Jesús, ¿sí? De Tiberias a Capernaum. Entonces, esto acontece, hermanos, en Capernaum, ¿sí? Imagínense, hermanos, gente cruzando el mar de Galileas para ver a Jesús. Cuán fervorosos seguidores, pudiéramos pensarlo, ¿no? Cruzar todo un mar para ver a Jesús. Pero vamos a ver de qué se trata el seguir a Jesús en estos textos. Fíjense, Jesús está en la sinagoga de Capernaum enseñando, ¿sí? Enseñando que Él es el verdadero pan que cae del cielo para salvar. Sin embargo, hermanos, estos seguidores saciados ya de pan, obviamente, ¿quién se sacia de pan, hermanos? Hablando en serio, ¿verdad? Y más en tiempo de frío. Pues que nada más abrimos la caja de pan o el empaque de pan y después en unas horas o al siguiente día vamos por más pan, ¿sí? Entonces ellos ya estaban saciados de pan y querían más pan, querían gratificación inmediata, habían estado ya con esa gratificación, con esa fascinación.
Entonces ellos, hermanos, no comprenden y dudan las palabras de Jesús y empiezan a murmurar entre ellos. Lo vimos en el versículo 26. Y Jesús, en ese mismo versículo, les confronta y dice: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que da vida eterna. Esta, fíjense, ahí subrayenlo, hermanos, subrayenlo en sus mentes. No tienen que subrayar sus Biblias si no quieren, subrayenlo en las mentes. Esta, dice Jesús, es la comida que les dará el Hijo del Hombre. Esto es bien importante, hermanos, teológicamente hablando, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él, su sello en Jesús. Sí. Esa es la señal, Jesús mismo. Ahí está el sello. Justamente el maná podía echarse a perder. ¿Sí? En Éxodo 16 vemos todo esto del maná, cómo Dios provee al pueblo de Israel todo el tiempo que estuvieron en el desierto, 40 años, les provee el maná y podía echarse a perder si se acumulaba. Tenían que recoger nada más el monto, ¿verdad? El monto que Dios les había señalado. Nada más el día sexto podían recoger el doble, ¿sí? El doble de este monto diario. Entonces, esto, Jesús justamente traza un contraste entre la sombra, entre aquello que era el Antiguo Testamento en cuanto a la provisión de Dios y el maná para el cuerpo físico, y la sustancia que es Cristo para nuestras almas. Sí, es un contraste. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y después en el versículo 50 de este mismo texto que estamos analizando, Juan 6, dice: este es el pan que desciende del cielo, para el que de él coma, no muera. Yo, dice el versículo 51, soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? También subrayemos, por la vida del mundo. Está hablando a los judíos. ¿Sí? El Mesías da la vida al mundo. Esta salvación es abierta para todos. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De acuerdo a los expertos, ya de por sí, el maná era y sigue siendo un elemento milagroso. Milagroso. Pues aunque algunos expertos asemejan el maná con unas secreciones de animales, que incluso en algunos años, en algunas circunstancias, las personas podían comer algunas secreciones de animales parecido a ese dulzor del maná, no se asemeja en ningún sentido con los detalles bíblicos. ¿Sí? No tiene la exactitud de esto que nos narra el Éxodo 16, ¿verdad? En cuanto a la continuidad, fueron por 40 años, la cantidad, ¿sí? Y el periodo de 6 días en los que caía, para el séptimo guardarlo en el reposo, ¿sí? Asimismo, hermanos, Dios había pedido guardar un gomer, que era la cantidad, la porción por persona, equivalente a 2.2 litros, que es lo que recogía el pueblo israelita todos los días. ¿Esto por qué, hermanos? Pues para señalar justamente la obediencia, ¿sí? La obediencia del pueblo, de recoger esa cantidad y también para probar su confianza, ¿sí? Pues si ellos guardaban de más, se echaba a perder. Entonces, esto, hermanos, era una muestra del poder
la provisión y el amor de Dios para con su pueblo. Aunque esto representa en el Antiguo Testamento una sombra, un destello de lo que Cristo viene a cumplir en su extensión, en toda la extensión de la palabra. Entonces, este es un poder que está en Cristo, un amor que está en Cristo, una provisión que está en Cristo en su máxima expresión, como en nuestro maná, ¿verdad? Con fines de redención, con fines de salvación y también como un soporte, no nada más un soporte temporal, como lo era el maná, que comieron y murieron, ¿verdad? Porque pues es finalmente para el sostenimiento físico, sino Cristo es un soporte para el alma con miras eternas. Entonces, hermanos, este pan en el Antiguo Testamento, y vamos a irnos a Éxodo 16, se los voy a pedir por favor, porque es muy importante darle lectura a estos pasajes. Vamos a leer hasta el versículo 12, fíjense. Partió luego, estamos a Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Vean la palabra, hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, si son obedientes o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Sí. Entonces, hermanos, este pan del Antiguo Testamento se considera ya un milagro. Cuanto más Cristo, quien había sido prometido desde Abraham como la gran provisión de Dios. ¿Sí? Como la gran provisión de Dios al mundo, que irrumpe en la historia como el acontecimiento más extraordinario. Segundo apartado, hermanos, es necesario nacer de nuevo. Esta incomprensión por parte de la gente, de los judíos, de estas
de estas cosas que Jesús les está revelando, ¿verdad? Cómo este cuestionamiento, por ejemplo, lo vemos en el versículo 42, ¿verdad? Pues cómo Él es caído del cielo, cómo Jesús es el maná caído del cielo. Si conocemos a sus padres, conocemos a José, conocemos a su esposa, ¿sí? Están cuestionando. También hay otras murmuraciones sobre cómo habrían de comer su carne, ¿sí? En el versículo 52, estamos en Juan 6. Estas preguntas que parten de un entendimiento humano y no espiritual me recuerdan a Nicodemo cuando preguntaba ante las palabras de Jesús. Nos regresamos a Juan 3, 3 y 4. De cierto te digo, dice Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Otro cuestionamiento, partiendo del entendimiento humano. ¿Cómo me pides a mí nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estos cuestionamientos humanos ante realidades eternas, ante realidades espirituales. También me recuerda las preguntas de la mujer samaritana en el pozo. Esto está en Juan 14, 4, 11. Ahorita estábamos cantando, abre mis ojos, ¿verdad? Abre mis ojos, oh Cristo. Fíjense el cuestionamiento de ella, cómo gradualmente fue entendiendo con quién estaba hablando. Fíjense, dice ella, Señor, no tienes con qué sacarla. Cuando Jesús le dice que Él le va a dar un agua que no le va a dar sed jamás, dice ella, la mujer, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ante estas preguntas, hermanos, Jesús sigue dando respuestas, ¿verdad? Dice, para tener estas preguntas, hermanos, cómo ella fue avanzando. Y vamos a saltarnos un poquito. Ella empieza, vamos a ver en Juan 4:11. Respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, ¿sí? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella estaba en un entendimiento todavía muy humano, ¿sí? No estaba entendiendo plenamente todavía el mensaje. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con gran verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí va entendiendo. Ellos también, los que estaban en Capernaum, que vienen de Tiberias a Capernaum, también estaban diciendo, tú eres un profeta. ¿Sí? Permítame tantito. Sí, Tere. Bueno. Es que me está llamando la esposa del pastor. Espero que todo esté bien conectado. Vamos a seguir aquí por Facebook. Y dice, le dijo la mujer del Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjense, los de Capernaum estaban también pensando que Jesús era un profeta, muy seguramente, con todas las proezas que estaba haciendo. Pero ella pudo entender más allá. Fíjense, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Voy a volver a meter.
Entonces Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.